centrarnos en este día en lo que veíamos de esta serie sobre el poder y la autoridad. Y hoy hablaremos sobre las características de la autoridad de Dios. Para utilizar la autoridad que Jesús nos delegó para ejercer su poder en la tierra, necesitamos tener conocimiento revelación de esa autoridad. Si no es así, sin esa revelación sobre la autoridad, la podemos utilizar de una manera errada. Por eso es importante detallar el orden establecido por Dios en la cadena de mando o los niveles de autoridad delegada por Dios, por los cuales tenemos que funcionar tanto en nuestro nivel natural como en el espiritual. Entonces, aprendemos que Dios establece la cadena de mando. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. 1 Corintios 11:3. Esa fue su intención original desde Génesis. Dios es la cabeza, y a partir de ahí continúa o se extiende su cadena de mando. En cada ámbito, la cabeza es la autoridad original puesta por Dios, la cual hace las leyes, recibe información del cuerpo, decide, toma la iniciativa de accionar, de coordinar todas las actividades de los miembros del cuerpo al cual dirige. Y la cabeza es la que toma la decisión final. La estructura del gobierno de Dios siempre comienza con una cabeza. Donde no hay cadena de mando, hay caos y confusión, y el cielo no está allí. Veamos la cadena de mando que Dios establece. En primer lugar, el Padre es la cabeza en los cielos. Eso no significa que el Hijo y el Espíritu Santo sean menores que el Padre. Ellos son iguales en naturaleza, en atributos, en poder, en majestad, en esencia. Pero para que haya un orden, uno es la cabeza, que es el Padre. En todo organismo, si hay más de una cabeza, lo que se forma es un monstruo con dos o más voluntades tratando de imponerse una sobre la otra. En esas condiciones, cualquier uso del poder sería ilegal. En igualdad, Dios siempre da la prioridad a la cabeza. En su reino, la prioridad siempre es para quien fue primero. Cristo es la cabeza sobre la iglesia. Dios el Padre sometió todas las cosas bajo sus pies, o sea, los pies de Jesús, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia, Efesios 1:22. A partir de ahí vemos que se extiende al cuerpo de Jesús, al cuerpo de Cristo, en la iglesia local, al pastor, al apóstol, a quien Dios puso como cabeza. En el reino de Dios nadie está en autoridad hasta que esté bajo autoridad, porque así vivió y así vive el mismo Jesucristo. El hombre es la cabeza del hogar. Dios creó al hombre primero como rey sobre la creación y después creó a la mujer como la ayuda idónea para ese hombre. 1 Corintios 11:13. Así es también en nuestro hogar en el día de hoy. Si la mujer toma la posición de cabeza, está fuera de orden y el hogar será caos y confusión. Ese es el ambiente perfecto de Satanás, donde no hay autoridad. Por lo tanto, si tenemos que tomar autoridad sobre Satanás y sus obras en nuestro hogar, primero tiene que haber orden. La mujer es igual al hombre en todo. Ambos son coherederos, gobernadores juntos. Pero aún en esa igualdad, con los mismos derechos y privilegios, la autoridad la prioridad de la autoridad está sobre el hombre, que es la cabeza puesta por Dios. La única excepción es en la sujeción a esa autoridad es que, por ejemplo, el esposo le pida algo a la esposa que sea contrario a la voluntad de Dios, como por ejemplo el dejar de congregarse. En el caso de una madre soltera o una viuda, ella será la cabeza del hogar para sus hijos. El jefe es la cabeza en el trabajo, sea el dueño o por autoridad delegada del dueño. Por lo tanto, en la empresa también existe la autoridad.
que puede ser el dueño o una autoridad delegada del dueño. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo y que no sean respondones. Tito 2:9. No importa si el jefe es bueno, es malo, inconverso, cristiano, él es una autoridad delegada por Dios a la que tenemos que someternos y por la cual tenemos que orar. En todo lugar donde entremos a trabajar habrá una autoridad a la que tenemos que sujetarnos. Fuera de ella no tenemos trabajo por mucho tiempo. La única excepción para la obediencia a esa autoridad es que el jefe nos pida hacer algo ilegal o contrario a los principios de Dios. También vemos que en la nación o en el país es el presidente quien es la cabeza de la nación. Primera de Timoteo 2, 1 al 3 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Cada ciudadano tiene que sujetarse a las leyes, a los estatutos y a las reglas de la nación en la que se encuentra, y tiene que respetar toda autoridad delegada en esa nación. Según cada país, la autoridad máxima puede ser un presidente, un primer ministro, un rey, etc. Tenemos que recordar que es Dios el que pone y el que quita a los reyes. Pero sin embargo, en el caso de los gobiernos usurpados por grupos rebeldes que no se someten a la autoridad puesta por Dios, son gobiernos ilegales. En el mundo hay muchísimos gobiernos de facto, golpes militares, guerrillas, etcétera, que han tomado por la fuerza un gobierno puesto por Dios. A veces sucede como cuando el pueblo de Israel rechazó el gobierno que había establecido Jehová, Dios. Lo rechazaron el gobierno de los jueces y los profetas, y quisieron poner un rey como el resto de los pueblos. Ellos rechazaron a Dios, se rebelaron contra su autoridad y quisieron algo diferente. La excepción para esa sujeción es cuando el gobierno manda a desobedecer la voluntad de Dios o a negar a Jesús, callar el evangelio, quebrantar sus principios. Tenemos que saber que si actuamos fuera de la cadena de mando, estamos en rebeldía, nuestra fe se contamina y el poder se pervierte. Así no tendremos autoridad legal sobre el enemigo y sus obras. ¿Y cuál es la autoridad espiritual o sobrenatural de Dios? Esa autoridad no es de este mundo. No es algo que nos pueda dar un presidente o un primer ministro. Esa autoridad está por encima y está más allá de lo natural. Suplanta y supera toda autoridad humana, natural. De hecho, también está por encima de las leyes de la naturaleza. Por eso la creación misma debe sujetarse cuando ejercemos esa autoridad sobre ella dentro de nuestra jurisdicción espiritual. La verdadera autoridad espiritual tiene que ser reconocida. Es importante que discernamos la posición espiritual que un creyente, un líder, y lo que carga de Dios. Roma era un pueblo guerrero que tenía muy claro el asunto de la autoridad. Cada soldado conocía su rango y el alcance de su autoridad delegada, en su caso delegada por el César. Uno de los rangos de ese ejército era el de centurión. Ese era un soldado que estaba pues a cargo de un gran número de hombres del ejército. La cobertura del centurión era Roma. Todo lo que él hacía era conforme a las leyes del gobierno de Roma, según la asignación y la autoridad que le fue delegada. Por eso era un hombre bajo autoridad, que no hacía nada independientemente de Roma. El centurión que vino ante Jesús a interceder por la salud de su siervo, reconoció la autoridad de Jesús y su posición. Dice: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este va y va, al otro ven y viene. No, tenemos que darnos cuenta que al hacer su pedido este hombre de rango, se dirigió a Jesús como un hombre muy significativo. Lo llamó Señor.
Si observamos, la mayoría de los que venían a él lo llamaban maestro, rabino, profeta, pero este centurión lo llamó Señor. Y él utilizó el vocablo kurios, que significa amo, dueño y señor. Lo primero que hizo este centurión fue reconocer el rango de autoridad de Jesús. Aquel militar no era judío, no estaba bajo la ley, ni tenía conocimiento de quién era Jehová ni del Mesías de Israel. Su Dios era el César. Su devoción era para los diferentes dioses romanos. Pero reconoció el señorío de Jesús y supo identificar cuál era su reino desde una perspectiva de fe. Ese hombre no tenía la revelación completa de quién era Jesús, pero tenía una idea de su autoridad. Dentro de su entendimiento, pidió algo sabiendo que era la voluntad de Dios sanar, pues conocía la fama de Jesús. Con eso le quitó los límites a Dios. El centurión había discernido la autoridad que Jesús tenía sobre los demonios, sobre enfermedades, sobre la naturaleza, y tuvo la revelación de que esa autoridad funcionaba en el mundo natural sin tiempo ni distancia, y Jesús operó desde su posición de Hijo de Dios. En otras palabras, el centurión supo que Jesús tenía autoridad desde otro mundo. Por haber discernido la autoridad del Hijo de Dios, su siervo fue sanado, y ahí tenemos la historia. Cuando reconocemos la autoridad de una persona, podemos recibir algo de esa persona, algo de lo que lleva, de lo que carga, de lo que declara. La fe es el reconocimiento del rey y su reino. Si reconocemos el reino, entonces seremos en la tierra lo que es en el cielo. Eso aumentará nuestro poder y autoridad. La autoridad tiene la característica de ser transparente. Un claro ejemplo de esto es lo que la historia del endemoniado gadareno en Marcos 5. Cuando vio a Jesús desde lejos, el demonio que lo atormentaba comenzó a manifestarse. El demonio vio a Jesús transparente, lo vio en su autoridad, lo reconoció de inmediato. En nuestro caso, si no reconocemos la autoridad que alguien lleva, no podemos recibir la bendición que su posición espiritual puede impartirnos. Por ejemplo, cuando nos paramos frente a un presidente, sentimos la autoridad que carga esa persona. No es por la persona en sí, sino por la investidura de autoridad que lleva. Y así es lo mismo en el mundo espiritual. Otro punto, otra característica es que la autoridad espiritual es progresiva. David fue ungido rey a los 17 años, pero siguió peleando batallas y formando su carácter por varios años antes de llegar a funcionar como tal. Es decir, al ir ganando batallas y madurando, su autoridad fue progresando de nivel en nivel hasta que finalmente llegó el día en que se convirtió en el rey de todo Israel y comenzó a ejercer una autoridad de rey. Se requiere un príncipe para reprender a otro príncipe. Satanás es el príncipe de la potestad del aire y Jesús es el príncipe de paz. La autoridad puede ser ganada y ahí es donde aumenta. Y dado que se pueden ganar diferentes niveles, la autoridad también es progresiva. So many times we rush Tantas veces estamos tan apurados past what the Holy Spirit wants to do. y pasamos de largo lo que quiere hacer el Espíritu Santo. More, Lord. Más. More, 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 Más. more, more, Más. more. Yeah. Sí, Something algo unique único is happening. está pasando. Yeah. Sí, There it is. I could feel it. Yeah.